pone consecuencias para el consumidor que no se acoge a ese código. Es decir, si nosotros nos reclamamos y el banco contestar a la demanda es allana, no hay condena en costas. Quiere decir que nosotros tenemos que pagar a nuestro abogado y procurador. En caso de allanamiento de la entidad de crédito, antes de la contestación a la demanda. Y después, en el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito, siempre que se consigue la cantidad, dice antes de la contestación a la demanda. También nos dicen que si llega al juicio y han consignado previamente lo que ellos piensan que nos tienen que pagar, pues que tampoco habría condena en costas. ¿Qué significa se allana? ¿Allana o allanamiento? Allana quiere decir tienes razón. Yo te pongo una demanda, tú te allanas, es decir, tú tienes razón. No, sí, es verdad que a veces usamos términos que ya los has hecho tan propios que no te das cuenta de que... Por eso os he dicho que para cuando me pase un poquito de eso me avisáis. O sea, solamente si nosotros obtenemos más dinero del que nos ofrecen en allanamiento parcial, antes de la contestación de la demanda tendríamos condena en costas. No obliga al banco a ningún tipo de compromiso. A ninguno. No, o sea, no es que te tenga que pagar por lo menos toda la cantidad, no lo dice en ningún momento. De hecho, te puede vender algún producto financiero por el camino. O sea, ¿por qué no? O sea, que estamos en España. No hay nada que beneficie realmente al consumidor como tal. ¿Los clientes de BBVA, aunque ya han conseguido sentencia firme, podrán demandar? Sí, yo entiendo que sí. Sí se puede demandar, de hecho BBVA también lo entiende porque se ha provisionado. O sea, están guardando dinero porque saben que los van a demandar. Y porque saben que las demandas van a poder salir adelante. Entonces, es claro. Os puedo decir cosas de efecto de cosa juzgada, de que no fueron todos los clientes al juzgado y tal, pero entiendo que el tema es muy complicado y muy largo. Si alguien quiere después de la charla que se lo diga personalmente y que le explique, pero es que es verdad que ya estaríamos hablando de cosa juzgada material, y es un poquito, o sea, de términos llanos, y es que si no me da tiempo a todo lo que hemos puesto. Entonces, si alguien lo quiere... ¿En qué consiste la sentencia firme? Sentencia firme quiere decir que ya no se... A ver... Sentencia firme quiere decir que... Pero del BBVA. Ah, vale. El BBVA, junto con otras compañías, hicieron la primera sentencia, que fue la de mayo de 2013, esta famosa, y que les condenaban a no aplicar más la cláusula suelo a ninguno de sus contratos. Entonces BBVA tuvo la obligación desde mayo de 2013 de quitárselo a todos los contratos. En eso, y ahora ya es sentencia firme. Sentencia firme es que ya no es recurrible, ¿vale? O sea, cuando una sentencia firme, por ejemplo, yo me divorcio de este caballero de aquí. Bueno, más que divorcio tenemos un contrato de cualquier tipo, él gana el juicio y yo tengo 20 días para contestar en la apelación y no contesto. O llegamos al Supremo y ya se finaliza todo. Cuando yo ya no puedo recurrir más es sentencia firme, ¿vale? A ver, y los que han firmado un pacto con el banco, hay sentencias en contra y a favor. Es verdad que hay mucha gente, sobre todo a personas mayores, que a esos los han llevado por el camino de la amargura y han sido los primeros que han llamado, diciéndoles, ven que te voy a hacer una rebaja en el tipo de interés y solo me tienes que firmar un documento. Han engañado a gente tremenda. O sea, y si no te fías y vas a abogado, genial. Dice, mira, el banco me está diciendo esto, pero normalmente que una persona que tenga dificultades económicas, que le diga al banco, voy a hacerte algo para rebajarte el tipo de interés, y lo que te pone es un escrito en el que dice que tú sabías desde el principio que tenías cláusula suelo, y además de eso que renuncias a cualquier acción que tengas con el banco y a lo mejor por quitarte la cláusula suelo 1 año. O por establecerte un tipo fijo de 3,5 cuando tenías cláusula suelo de 3,5. ¿Qué pasa? Que si quitaban todas las cláusulas suelo, ese tipo fijo se conservaba, y que si ya habías firmado el documento, pues no podías reclamar. Para mí ese contrato es nulo. Desde luego, porque si el cliente hubiese estado plenamente informado, nunca hubiese firmado ese documento. Es nulo por eso, y porque
a ver, una cosa que es nula no puede generar nuevos efectos. Yo no puedo hacer una salvedad de decir, voy a mejorar esta cosa nula haciendo una cosa que sería mejor que no tenerla, pero peor de lo que tendría si no la tuviera. Es un poquito, o sea, es que directamente, si me comprometo a pagar 100 euros sin deber pagarlos, para pagar 50, o sea, el efecto de la nulidad es cero. Y si yo no hubiese tenido ese contrato que es nulo desde el principio, porque es nulo, yo no hubiese pactado pagar 50 euros en vez de 100. Es que no es justo. ¿Qué pasa? Hay sentencias, la Audiencia Provincial de Zaragoza, por ejemplo, dijo que esto era abusivo. Hay muchos sitios en los que declaran que esto es que el contrato es nulo, porque viene de un contrato nulo, que está viciado desde el principio y que la gente ha firmado porque no tenía la suficiente información. Y ha habido contratos en los que ha dicho libre voluntad de las partes, el contrato es bastante clarito, si lo hubiese leído bien, lo hubiese firmado. Son las dos posiciones. Que yo creo que se va a atender más por la nulidad. Porque, de hecho, tengo amigas que han conseguido en Madrid nulidad de esto. Entre otras cosas porque defendían a gente mayor que tenía una situación económica muy difícil y que firmó porque si no, estaba con el agua al cuello. Entonces, eso también lo aportas en la demanda, porque dices, mira, que encima se están aprovechando de una situación de una persona que si no paga 50 euros al mes no tiene que comer. Es tremendo, o sea, si alguien piensa que estoy siendo demasiado duro con los bancos, pues que me lo diga, pero es que realmente es la realidad que estamos viviendo. Principales cláusulas abusivas de los contratos bancarios. Os voy a poner algunas, ¿vale? Hay cláusulas abusivas, no acabamos hoy, hay tropecientas. Os voy a decir un poquito sobre el IRPH, que me preguntaban antes. Pues el IRPH es casi igual de malo que el suelo, pero el doble de malo porque los tribunales todavía no nos han concienciado de lo malo que es. Es algo así. Es tipo medio de los préstamos hipotecarios en más de 3 años del conjunto de entidades, cajas o bancos. Entidades y bancos han desaparecido, perdón, cajas o bancos han desaparecido, entidades sigue vigente. Entonces dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? Porque los quitaron, además los quitó el PSOE hace un montón de tiempo. ¿Qué pasó? Que no puso sustitutivos. Entonces, la mayoría, si tenías como sustitutivo el Euribor en la hipoteca, genial, te bajó la hipoteca un montón. Lo notó la gente que lo tenía así. Tenías entidades y ya te has fastidiado. Y no tenías sustitutivo, pues te lo sustituyen o por entidades corregidos para que sean exactamente igual que cajas y que bancos. O sea, los han suprimido para no suprimirlos. Fue el PP el que había muchísima gente con la esperanza de que les dieran una resolución al tema del IRPH, cogiendo unos sustitutivos que fueran un poquito más benévolos, por decirlo de alguna forma, y se han encontrado con el mismo tipo, con otro nombre. ¿Ves? En 2011 fue cuando sustituyeron, están empezando a aparecer sentencias considerándolo abusivo, pero en el País Vasco. Barcelona, que era nuestra gran esperanza, la gran esperanza para los afectados del IRPH, nos ha fallado. Guadalajara nos falló y había otra sentencia más que nos falló. Creo que estamos 3-1 o 2-1, no sé exactamente ahora mismo, no lo recuerdo. Pero es ilegal. Para mí es abusiva. No, pero no es lo mismo ilegal que abusivo. Una cosa puede ser legal y ser abusivo. Es legal cobrar un interés, pero en ciertos casos no es legal, o sea, es abusivo. Y he encontrado una ley que es la Ley de Protección al Consumidor. Esto es abusivo por 100.000 razones por las que no entiendo que todavía no... Claro, si no te aprovechas de las bajadas del Euribor. De hecho, es que esto iba a salir en Europa desde hace años y no ha salido nunca. Esto se está esperando también la sentencia europea que nos salve de los bancos. Es abusiva por falta de transparencia, porque claro, esto se supone que es por lo que nos prestamos dinero entre los bancos de España, entre los bancos, los cajas o las entidades, que es mezcla entre cajas o bancos, ¿vale? Entonces, tú imagínate, además es media simple os lo voy a explicar. Vamos a decir que hay un banco que es grandísimo, lo vamos a llamar Big Bank, que contrata 1000 hipotecas al año. Tenemos un banco que contrata una hipoteca al año.
y estamos diciendo, mira, es que se me hipoteca muy poca gente. Pues vamos a subirle el interés a la gente que tenga hipotecas. ¿Cómo lo subimos? Pues esta entidad que es muy pequeña, la Small Bank, pues vamos a hacer que el tipo suba mucho para que con que un contrato bueno, los contratos que se firmen en Small Bank, si son al 5%, por ejemplo, y los de Big Bank, que es el banco que hace miles de hipotecas, se hacen al 2%, se hace media entre las dos, sin tener en cuenta que uno solamente firma uno y otra firma muchísimos. Entonces, si vamos a decir que Big Bank lo hace al 1% y esta lo hace al 5%, lo que le cobramos a los prestatarios es el 3,5%, que es la media entre las dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es influenciable por los bancos? Europa dice que no podemos tener tipos que sean influenciables por la empresa. Sí que son influenciables, pero muchísimo. Además es que les han pedido documentación porque decían que era un poco transparente, porque cada banco lo decía los tipos y cómo lo aplicaban, y no lo presentaron al juzgado. O sea, es oscura, es opaca hasta para el Banco de España. Entonces, es horrible. No se puede comprobar basado en datos no públicos porque es media simple y por tanto más manipulable, porque además mete comisiones, porque además mete otras cosas. Este tipo es el peor y te lo vendían como más constante. Y es verdad que es más constante, pero es más constante al alza, no a la baja. Y eso no nos lo advirtieron. El IRPH pues no está siendo declarada cláusula abusiva. De hecho, por desgracia, también una compañera perdió un juicio de ejecución hipotecaria a la oposición diciendo que el IRPH era abusivo. Hay una página que es IRPH Guipúzcoa o algo de eso, que es buenísima. Después, también se lo puedo pasar, que tienen un informe sobre lo que es el IRPH que mueve conciencias. O sea, es buenísimo. Pues todas estas cosas es el IRPH. Y lo tenemos, lo tienen muchísimas hipotecas, hay muchísimos afectados y todavía no se ha declarado su prioridad. Sí, Kutxabank la suele tener mucho. Pues creo que es en la audiencia de, no sé si es Álava o Guipúzcoa, en la que es genial. Entonces sería mandar todo el mundo allí porque ahí sí que las anulan. En primera instancia sí que se han ganado muchas, lo que pasa es que después es verdad que las que han llegado a audiencia provincial las llevamos mal. Ojalá llegue al Supremo y... o sea, ojalá. Yo ahora a la gente que tiene esto, si al menos que tenga grandes dificultades económicas, estoy aconsejando esperar. En Madrid sí que sé que se ganan en primera instancia, pero tampoco tengo noticia de que se haya hecho una audiencia provincial. Entonces, es una cláusula que estamos esperando muchísima gente para que sea tan considerada abusiva como el suelo, porque es tanto o más perjudicial y tanto más abusiva que la cláusula suelo. Cláusula de gastos. Esta es la nueva cláusula famosa. Es como la suelo, o sea, hay cláusulas que van con más fama y esta salió a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo 705/2015 de recomendable lectura, aunque es larguísima, creo que son 87 folios de sentencia. O sea, pero es que es un compendio de todas las cláusulas abusivas que le quieres meter a un banco. O sea, al abogado cogió el contrato y dice, le voy a meter todo. Yo creo que iría con justicia gratuita, porque es que metió absolutamente todo lo que se le ocurrió del contrato. Magnífica. Entonces, nos están diciendo que los gastos de registro, los gastos notariales, en la mayoría, si no en todas las escrituras, van de cuenta nuestra. O sea, todo el que se haya hipotecado sabe que pagas al notario y pagas al registrador. Lo que dice la ley es que paga quien le beneficia. ¿A quién le beneficia que tú registres algo? Al que tiene la garantía. Es decir, a ti registrar que tienes una hipoteca te va incluso mal. Porque no puedes pedir más préstamos, porque saben que responde de la casa el banco antes que cualquier otra persona que pueda ir a por ti y tal. El banco está genial, la casa es suya hasta que tú, o sea, gracias a esa escritura es suya hasta que tú no la salves, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos dos, a quien beneficia realmente su inscripción es al banco. Pues el tribunal ha dicho, perdona, pero a quien le beneficia es a ti. La ley dice que los registros notariales, los reglamentos notariales y
los reglamentos, o sea, las normas reglamentarias se lo dan a quien le beneficia y por lo tanto dicen, mira, una interpretación de toda la legislación que hay sobre el tema, dicen que es a quien beneficia y a quien beneficia es a ti. Pero siento que lo pagas tú. Y está muy bien. Gastos de gestión igual. Impuesto de actos jurídicos documentados. Es verdad que no se habla en la sentencia del Supremo de un reglamento de notaría que puede tener que ver con ello y que podría ser un argumento en contra. Entonces es verdad que por razón de costas los abogados van más con cautela, pero es la que más dinero da, sinceramente. El impuesto de actos jurídicos documentados son normalmente un 1% de lo que es la hipoteca, o sea, de la cantidad que hemos pedido en hipotecas. En mi casa, bueno, si yo me he hipotecado por 60.000, 70.000, 80.000 euros, pues es importante los 8.000 euros, o no, 8.000 no, 800 euros. Si son 120.000, son 1.200 euros. Y así sucesivamente. Gastos de posibles costas, pago de abogados y procuradores. Ahí se meten en el sector en el que ya tenemos una reglamentación completa que dice, que es el artículo 394 entre otros, que dice, no, perdona, ya hay un artículo específico de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dice que si gana la persona, o sea, si gana el prestatario, tú le tienes que pagar las costas, y si tú ganas y te dicen que no dudas de hecho de derechos suficientes, lo mismo te paga él, porque tienes que ponerme esa cláusula para que pague siempre el prestatario sea como sea el procedimiento. Pues no. Incluso dicen cuando no sea preceptiva la intervención de abogado y procurador. Si te están diciendo que no es preceptiva por la ley y todas las leyes te dicen que si no es necesario no tienes que pagarlo la otra parte y tal, ¿por qué ahora tú me dices que sí? Es que ahí sí que estamos hablando de un desequilibrio completo de la potestad que tenemos uno y otro en el contrato, de la carga financiera que tenemos uno y otro, y eso también nos han quitado. Después también hablan de los seguros, que os lo he puesto detrás, pero bueno, no os pueden obligar a necesitar un seguro de hogar y de incendios y puede ser con quien vosotros queráis. En mi escritura tengo que tener un seguro de vida. Eso es completamente abusivo, quitadlo si no lo queréis. Si lo queréis, estupendo, porque hay gente que quiere asegurarse la vida por si nos puede pasar a cualquiera que mañana por desgracia fallezcamos y así me pagan toda la hipoteca, genial. Si es por eso, si es porque lo tienes en tu hipoteca, lo podéis quitar. ¿Cómo se quita un seguro? 2 meses antes, escrito fehaciente diciendo que no queréis ese seguro. No van a ir a por vosotros, porque o sea, creo que eso ya lo sabíamos desde que yo empecé la PA en 2012, entre 2011 y 2012, o sea, y ya se lo decíamos a la gente y todavía no les han reclamado un solo seguro. Y mira si ha pasado tiempo. 2012, 2000. Y ya no me acuerdo. No, ya. ¿Actualmente las entidades financieras están devolviendo dinero por el tema este? Ahora se están metiendo en los juicios, ya lo han devuelto en el Supremo y ahora se están metiendo muchísimo. De hecho, hay muchísimos abogados que cobran muy poquito porque entienden que con la jurisprudencia del Supremo se puede ganar fácilmente. Lo entienden. Ya te digo que con impuestos de actos jurídicos documentados puedes tener una pequeña duda. Pero sí. ¿Los bancos tienen que pagar la totalidad de los gastos? Sí, los gastos que sean a su beneficio, gastos notariales, gastos de registro, gastos de gestión. ¿Qué porcentaje puede suponer en los gastos totales? Pues yo te lo digo porque anteayer o ayer, el lunes firmé una dación en pago y directamente el banco, sin que yo le dijese nada, me pagó estas 3 cosas. O sea, los gastos que nosotros tuvimos en su día de registro, notariales y demás, es lo que se puede reclamar. Pero eso si hay que hacerlo. Eso facturas. ¿Qué? Directamente con un grupo de abogados se le hace al banco, ¿no? Esto es lo mismo de siempre. Tú puedes hacer una reclamación escrita, no hagas furofas, es una tontería, llévalo a una entidad del banco y que te pongan el sello. Pero si no te ahorras 30 pavos. Si no quieren ponerte el sello porque tú ya eres cliente, pon una reclamación, atención al cliente y las adjuntas el documento. Lo tienen si quieren como si no. Pedid el de... Un segundito. Pedid el de la Junta, ¿vale? No pidáis el del propio la hoja de banco. reclamación de la Junta En el caso del VPO también se puede solicitar los gastos de gestión. Sí. Precisamente no hay ningún problema. Y aunque no se tenga cláusula suelo, también se pueden pedir los gastos. Aunque no sea claro. Son cláusulas completamente diferentes, ¿no? Es que tiene tantas cláusulas que están muy aprendidas. No sabemos si una banca con otro, como tal, normalmente por lo tanto, ¿no?
Ya que nos han colado muchas, es verdad, y no tenemos... No, es verdad, esta pregunta me la han dicho hoy en el autobús. O sea... Son gastos de constitución de hipoteca, ¿no? Sí, gastos de constitución de hipoteca. Yo ahora mismo estoy en el caso de que me voy a hipotecar ahora. Entonces están pidiendo de que todos esos gastos corran a cuenta nuestra. Diles que no, y les hablas de la sentencia que normalmente, o sea, ya los bancos la conocen, ¿eh? Yo te lo digo porque firmé ayer y no me hicieron pagar estos gastos. Sí me hicieron pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, eso sí. Eso sí. Que como hay esa pequeña duda, los bancos se agarran a... Pero yo entiendo que incluso con la nueva, o sea, con esa pequeña, por decirlo, vale, no la ha contemplado, pero yo entiendo que no la ha contemplado porque entiende, o sea, porque entiende lo de aquí y que se ha imputado todo al consumidor. Pero el banco a la más mínima duda se va a agarrar a que no tiene que pagar nada, como ha hecho con la suelo durante mucho tiempo. Y sobre todo si pienso que vi que el 70% de la suelo no se habían reclamado. ¿Por qué no se hacen ir a juicios cuando de costas pagan bastante? Porque la gente no los reclama, la gente no se quiere meter en juicio, la gente sí, para reclamar y firmar una reclamación incluso pueden llegar a reclamarlo, pero la gente le da muchísimo miedo a los juicios y es una cosa que está más que probada. O sea, la gente tiene terror al juzgado, tiene terror a que los abogados les estirpen un riñón y que lo vendan en el mercado negro, cosa que no sucede de verdad. Y con las cláusulas suelo te digo que se están cobrando perras al principio porque sabes que después vas a cobrar del banco. Es que estás cobrando, el banco paga mal y tarde, eso también os lo digo. O sea, pero bueno, a los clientes no, a los abogados tarda más. Pero bueno, que pagan. Pero claro, si todos los clientes, o sea, si un 70% o un amplio número no reclama o no denuncia, pues con ese dinero pago las costas. Y así vivo tan fácilmente. Si todo el mundo que reclamásemos fuésemos al juzgado, nos lo darían con la reclamación. Pero es que no pasa. En España somos muy de boquilla. De me quejo en el bar y ya está. Es que como mucho miedo a la despido. justicia. Perdón, ahora que está comentando Verónica lo de ir a juicio, yo por la experiencia que tengo en familiares cercanos, en este caso ir a juicio no supone nada. Supone que firmas unos papeles al abogado o abogada y por dos casos que conozco, uno tuvo que ir a testificar al juzgado 10 minutos, que tampoco es nada, y el otro ni siquiera tuvo que ir. No, miento, conozco 3 casos, 2 no tuvieron que ir a testificar ni siquiera y ganaron el juicio sin tener que volver a ir ellos al juzgado ni nada, solamente lo hizo todo el abogado. Y otro caso solamente tuvo que ir a testificar 10 minutos y ya está, te preguntaron que cuando firmaste si sabías, entendías lo que estabas firmando o no, si te habían enseñado esto o aquello y ya está. O sea, no es una cosa traumática, es que muchas veces no es un juicio entre a lo mejor entre 2 personas, por decirlo, o un juicio de guerra, de lo que sea, no, no hay, de hecho a veces no hay ni que ir al juzgado, o sea, que es una cosa muy sencilla. Y como los abogados saben que por lo menos cláusula suelo, saben casi prácticamente seguro que la van a ganar, pues van a cobrar del banco, paga el banco. O sea que es algo que no hay que hacer prácticamente nada. Yo he oído por la televisión que, por ejemplo, ¿no?, que el banco te tiene que dar a lo mejor 12.000 euros y te van a dar 10.000 euros y el juez dice que son 10.000 euros que tú pierdes en ese caso. Cierto, vale. Eso sí, es una de las cosas que han hecho. Vale, sí, sí. Eso es el nuevo decreto que han sacado del gobierno, es otra de las ventajas que tiene. Que dices, madre mía, ¿para qué? Para asustar a los clientes, claro. Porque así les podemos decir 15.000 euros y a lo mejor tienen 20. Y la gente, por no ir al juzgado, por no tener que hacer todo eso, acepta los 15. Claro, claro. Pero normalmente la mayoría de los despachos ahora, gracias a ese Real Decreto, han llamado a asesores técnicos, a tal, calcúlame la suelo, hazme un informe sobre esto. A nosotros, o sea, en mi despacho tenemos a un chico y nos lo hace por 50 pavos. Bueno, nos lo hace y nos lo calcula bien y si hace falta llevarlo a juicio, es verdad que después ya lo tiene que firmar y que nos cobra más. Pero nos lo hace y nos dice cuánto es exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco te acepta 12.000 y dices, mira, que me voy a ir a juicio igual.
Claro, si tú ya tienes una idea de más o menos. Sí, y también conforman a la gente. En accidentes de tráfico, por ahora, una de las cosas que podría ser ventajosa para los clientes era que ahora la oferta motivada, si te ofrecen 800 euros, los puedes coger y no renuncies a la acción civil. ¿Qué pasa con eso? Que la gente dice, bueno, por 300 euros más, por 400 euros más no me voy a meter en todo este rollo, y encima si pierdo, y es que encima me tengo que pagar ahora a un médico forense que me va a costar 700 pavos, o que me va a costar 300 pavos, o me tengo que meter en un juicio a saber si sale tal. Y así la gente, pues a lo mejor, y así se están ahorrando a lo mejor 400 euros de cada caso, que caso a caso es un pastizal. Y así tan felices. Es que, bueno, en tráfico se ha visto tremendamente que se ha legislado para las compañías de seguros. O sea, eso ya como opinión personal. Ya, que en España ya como hagas un mal comentario. Entonces... Una cosilla, es que, a ver, yo creo que a la mayoría de los que no reclamamos es porque nos da miedo. Yo por lo menos he tenido experiencia muy mala que he reclamado y resulta que he reclamado 10.000 euros y al final el abogado se ha llevado 6.000. No, mira, yo te digo que para eso normalmente... Lo principal es lo que va, o sea, lo que puede cobrar el abogado y lo que... En suelos se cobra muy poquito y en gastos también te digo que... ¿Por qué? Porque en suelos tienes la expectativa de que te pague el banco. Y si te paga el banco, fiesta, porque yo a mis clientes les cobro mucho menos de lo que cobraría un banco, sinceramente. Y es que se hace así. Es que directamente de costas pueden ser perfectamente 3.000 euros, pueden ser de costas entre abogado y procurador y tal. Entonces, el abogado quiere que vayas con él, obviamente. Entonces, están bajando muchísimo los precios. Y hay muchísimos despachos, ya te digo que hay también muchos despachos que se aprovechan y que se están quedando, pero para eso está nuestro contrato. O sea, tú cuando vayas a un despacho dices, tú prepárame un contrato muy clarito, que sea de como mucho 3 páginas y en letra grande, en el que me digas exactamente lo que vas a cobrar y lo que vas a hacer. Y te vas a otro despacho y pides exactamente lo mismo. Yo te digo que eso es lo que la mayoría de las veces nos echa para atrás. Porque al final resulta que después de estar reclamando y verdadero de cabeza, 1 año, 2 años, 3 años, al final resulta que el dinero que vas a sacar, que no vas a sacar prácticamente, se lo lleva la guapa. Yo te digo que en los casos que yo conozco de abogados amigos y tal, lo que se suele cobrar es una provisión de fondo baja, muy baja, y que se devuelve después del juicio si hay condena en costas, y si no, un tanto por ciento de lo que cobres, que suele estar entre el 10 y el 15. Eso es lo que se suele cobrar por una cláusula suelo. Sinceramente, una provisión de fondos que te estoy diciendo lo básico para empezar el procedimiento, porque tienes que pagar procurador también. Entre abogado y procurador unos 300 y después te los devuelven si ganas el juicio, con costas, los 300. Y después es eso, si son por ejemplo un 10%, estamos hablando de que si ganas 1.000 euros le tienes que dar 100 al abogado. Si ganas 5.000 euros, 500. Eso sí no hay condena en costas que las está viendo. Que es que, o sea, yo he devuelto el dinero, por ejemplo. Yo he devuelto el dinero al cliente y me ha dicho, pues ahora nos vamos a ir a cenar con esto. No te gastas los 300, O sea, como mucho una caña y dices, bueno, una caña sí, pero ¿qué ha pasado? O sea, no es una cosa que no pase. Una pregunta. Para las personas que no tengamos cláusulas sobre lo que nos afecte solamente eso, la cláusula de gastos, Sí. ¿nos merece realmente la pena? Yo creo que sí. Sobre todo si estés con justicia gratuita más. Y si no, hay muchísimos despachos. Yo conozco, o sea, compañeros. Yo es que las he metido solamente con cláusula suelo. Entonces tampoco puedo decir. Pero hay compañeros que están cobrando a lo mejor 100 euros de provisión y que después van a tanto por ciento. Entonces, o a costas. O sea, si el banco pierde, que normalmente pierde, no lo paga el banco por otro. Según. Si te dan la razón completa, es decir, te dicen todas las cláusulas, ok, son abusivas, normalmente sí, salvo que haya duda de hecho de derecho. Habiendo una sentencia del Supremo, entiendo que no hay ninguna duda. Entonces ahí condenarían al banco a pagar tus costas, ¿vale? Pero si por ejemplo pones 5 cláusulas y te niegan 4, o sea, y te llegan 4 y te aceptan 4, como hay una en la que el banco se ha podido salvar, pues ahí os repartís las costas y cada uno paga su parte.
¿vale? Entonces, ¿merecerte la pena? Yo entiendo que sí. La verdad es que sí. O sea, además, los bancos, o sea, los compañeros estamos cobrando poco por lo que dice por esta cláusula y entiendo que tenemos una sentencia del Supremo ¿Cuánto de detrás. media se puede sacar por eso? Dicen que entre 2.000 y 5.000. Entre 2.000 y 5.000, los gastos notariales, ¿no? Gastos notariales de registro, de gestión e impuestos a gastos jurídicos documentados. Dicen que la media es esa. O sea, la media que han sacado las estadísticas entre 2.000 y 5.000 euros. Bueno, pero que ya sabes que la media puede ser de gente que tenga casas de 500.000 euros y de gente que tenga casas de 10.000. Entonces... Pero, sí. De mí en su día, en el último, cuando tú empezaste en La Paz, que yo creo que es el último año de carrera, me hicieron la cláusula, me hicieron la dación en pago. Sí. Yo puedo reclamar esto. Con la dación Porque en pago. he estado buscando titulaciones y no las he encontrado. Yo puedo reclamar esto al banco. Es que con la dación en pago es más complicado porque habría que ver la escritura. Muchísimo. Habría que fijarse y estudiar el caso concreto. Porque la dación en pago, dicen, muchas veces se hacen para perdonar deuda también, ¿sabes? O te la doy, pero también perdonamos parte de deuda, entonces se entiende que tal. Habría que verla específicamente como para poder estudiarlo mejor. Esa experiencia hasta que no la estudie, o sea, yo ya si quieres te lo resuelvo y estas dudas que están quedando, si queréis, hacemos un correo conjunto y lo vamos pasando. Si es que una de las cosas de estas sentencias es que muchas veces no han salido todavía en audiencia provincial, en Supremo, incluso muchas veces ni en primera instancia. Ah, perdón. No, creo que se ha quedado bloqueado, está aquí. ¿Ya? Vale. Pues es eso. Es que eso, como han pasado ya 5 años de la dación en pago, como estamos hablando de 5 años... Sí, plazo, la cancelación se puede llegar a equiparar con la dación. Lo que pasa es que las características de la dación son un poquito más especiales, así que habría que estudiarlo. Yo, sin haberlo estudiado primero, no me atrevería a decirte eso. Con lo de guindos. Con el código de buenas prácticas, entonces va a ser más complicado, porque ahí es una dación en pago impuesta, que además no se tienen por qué corresponder las cantidades del valor y tal. Es un poquito más, es más complicadete. Se puede estudiar. Sí. El guindos, para quien no lo sepa, es el código de las buenas prácticas bancarias, ¿vale? Es un código que para la gente que estaba en exclusión, o sea, que no llegaba a pagar la hipoteca, le permitía 3 salidas. Una es reestructuración de deuda, otra es quita y otra, la última, dación en pago. La dación en pago se podía hacer con un alquiler social. Entonces, los requisitos para el código de buenas prácticas, pues tienes que estar muy apurado para poder entrar en ese código. Bastante apurado. El primero era inentrable, o sea, entrar en ese código de buenas prácticas era prácticamente imposible. De hecho, creo que en Ciudad Real se firmó la 115 de España, cuando empecé con la plataforma antidesahucios, que de hecho me llamaron a la universidad para decir, ya tenemos la dación en pago, y nos pusimos a llorar todos. Ya de esas de las primeras, que ya, bueno, esa se recuerda con cariño. Perdona, en mi caso... Ah, perdón. Yo fui a juicio, sí, y sí que me han devuelto todo desde el 2013. Desde ¿Ahora 2000. puedo pedir los gastos? Lo mismo que lo del BBVA, se podría. Es que digo, a lo mejor como lo tenía que haber pedido mi abogado en el juicio... No, es que además, incluso si no lo ha pedido tu abogado en el juicio, mejor. No, a mí no me suena. Es que yo, por ejemplo, sí que las pedía primero de todo y después subsidiariamente desde 2013. Lo que pasa es que también he tenido suerte y me ha salido después. Porque claro, un juicio de suelo ya os digo que vais a pasaros vuestro año, año y medio hasta que salga todo. Y van con un espíritu muy manchego. Entonces, o sea que puede ser que tarde. Entonces, sí, yo creo que sí que se podría. Por lo mismo que estábamos... tampoco te puedo decir una experiencia concreta en la que ya se ha hecho la sentencia, pero igual que pasaba un poquito, estamos hablando de experiencia de cosa juzgada contra orden público y sentencias de la Unión Europea y revisiones. Y sí que hay muchos profesionales que entienden que sí que se podría reclamar. Cuando en las escrituras no te pone que tienes un diferencial de
5, por ejemplo, eso es una cláusula abusiva y te dicen que no tienes cláusula suelo. Por desgracia no es abusivo. Me parece una pasada porque el 5 es un diferencial muy alto. Pero es como establecer un tipo fijo del 8. Por poder, en interés normalmente tendrías que ver ya, es que no llegaría a... Es que eso te diría que terminas en las cosas tipo usura, pero no llegaría a usura, salvo que el Euribor estuviera muy alto. O sea, no lo veo, por desgracia, pero porque un diferencial del 5 ya tiene que ser, o sea, es que la cosa de las cláusulas suelo es que como ellas no son ilegales, lo ilegal es la falta de transparencia y con el diferencial tú lo ves claramente, es Euribor más 5. Y RPH más 5. Después, intereses remuneratorios pueden ser usura y tal, sí. O sea, no sé si conocéis, bueno, lo que es la usura. La usura es cuando un interés es desproporcionado, el interés al que te contratas. Usura venía por antes que se prestaba dinero, sobre todo los judíos prestaban dinero y a cambio pues les tenías que devolver pues casi a tu hijo varón. O sea, muchísimo. Entonces se hicieron unas leyes de represión contra la usura. Estas les he visto mucho, por ejemplo, en contratos de estos de tarjetas con ciertas compañías en los que firmas un momento la tarjeta y después tienes unos intereses del 24%, del 25%. Y eso yo lo considero usura. Entonces ahí sí que se tendría que emplear otro procedimiento yendo en contra de esa cláusula concreta, o sea, contra el interés, que no sería, ya no estaríamos hablando de cláusula abusiva porque es una cláusula principal del contrato y podemos decir que más o menos es transparente, aunque transparentes son las letras en las que te lo ponen, y entonces ya estaríamos hablando de, primero también tratarlas como abusivas por falta de transparencia, pero en principio hablar de la ley Azcárate, que es la ley de represión contra la usura. Eso tiene una lectura bastante interesante porque todos hemos firmado a lo mejor alguna cosilla con una tarjeta y hay a veces que te están sacando la vida. O sea, que son más los intereses que tengas que pagar que lo que debes realmente. Y de lo que has gastado seguro. Bueno, de muchísimo más de lo que has gastado. Comisión por reclamación de posiciones deudoras. Esto es, si te retrasas al pagar, aunque sea un día o dos, pues te cobro 30 euros, 25 euros, 15 euros, 40, 50 las he visto también. Entonces, decimos que es una cláusula abusiva, según, esta es muy según. Nos han dicho que solamente se puede hacer una vez, que tiene que ser por servicios efectivamente realizados, con su facturita de servicio efectivamente realizado.